Hola, ¿qué tal? De vuelta nos encontramos aquí reunidos para charlar un poco de algunas curiosidades, como la que voy a dar ahora. Voy a dar unas curiosidades para explicarle a la gente por qué suelen ocurrir ciertas cosas o puede aparecer algún efecto colateral a veces o cosas imprevistas, hablando de cómo trabaja una vacuna. Eso es lo que es la charla de hoy que vamos a hacer. Primero quiero aclarar de que existen ciertos tipos de confusiones donde muchas veces la gente va y dice, a mi perro le dieron 5 vacunas, 7 vacunas porque está enfermo, y no es así. Lo que le dieron son inyecciones. La vacuna se inyecta, los medicamentos se inyectan, ambos se pueden inyectar porque se utiliza una jeringa y una aguja, pero hay una gran diferencia. Las inyecciones, cuando hablamos de inyecciones, hablamos de los medicamentos. No previenen enfermedades, sirven para curar, el efecto es de cortos y medianos plazos y lo más importante son fármacos, son zooterápicos. En cambio, cuando hablamos de vacuna, sirve para prevenir, no es tanto para curar. En general no suelen curar la mayoría de las vacunas, salvo algunas excepciones que se utilizan en algunos tratamientos de algunas enfermedades, pero en realidad es para prevenir. El efecto es muy duradero y no son fármacos, sino lo que son virus y bacterias o toxinas en algunos casos, estado natural, el cual ha llevado un proceso previo que es lo que vamos a ir comentando en esta charla. Otra cosa que quiero recalcar, que el hecho de que un animal esté vacunado no quiere decir que esté protegido al 100%. Va a depender mucho del organismo de ese animal, de cómo recibe la vacuna. Entonces también esa otra característica. Y algo muy importante, las vacunas hay que darlas con el animal estando sano. Cuando el animal está enfermo no conviene vacunarlo. Entonces son las características que antes quiero aclarar sobre las vacunas antes de empezar a hablar de cómo actúan. Una vez dicho todo esto, vamos a empezar diciendo que lo que se trata de hacer con las vacunas es reproducir una parte de la enfermedad, que esa parte sería de cómo contrae el animal o el ser humano también, para estos casos, cómo contrae esa enfermedad. Entonces, cuando nosotros o los animales contraemos una enfermedad determinada, es porque a nuestro cuerpo nos ingresa un virus, una bacteria, una toxina que también, como la toxina tetánica, que es también eliminada por unas bacterias que también nos entran al cuerpo. Entonces, tienen que ingresar una concentración determinada para producirlo, para empezar a multiplicarse y empezar a producir una enfermedad. Y nuestros organismos o los organismos de los animales generan una movilización de las defensas, empiezan a moverse los glóbulos blancos, que hay varias clases de glóbulos blancos, que quizás en algún momento en otro video podríamos hablar de esto. Y esa movilización de los glóbulos blancos tratan de identificar a esa enfermedad y a generar anticuerpos para frenar a esa enfermedad. Bueno, una vacuna precisamente es lo que hace, es tratar de movilizar todo el sistema de defensa, el sistema de los glóbulos blancos, para reactivar una estrategia
para defenderse contra la enfermedad. Por eso es que hay que darlas cuando están sanos los animales. Cuando están enfermos ya es como que el organismo ya está trabajando para otro lado, para otros problemas. Entonces el organismo ya está sobreexigido. Por eso hay que tratar de darle en momentos que está sano. Dicho está de paso que el término vacuna nace de las vacas, porque originalmente antes de que existieran las formas de preparar las vacunas como nosotros nos conocíamos, hace muchos años atrás un granjero se dio cuenta que quienes ordeñaban las vacas enfermas quedaban inmunológicamente protegidos. Entonces trataba de que las personas del pueblo estuvieran en contacto con vacas enfermas para protegerse de ciertas enfermedades que había en esa época. De ahí salió el término vacuna y ahí se empezó a investigar cómo era este efecto. Ahora, pasando directamente a la vacuna en sí, la vacuna moderna. Los laboratorios toman una bacteria, un virus o lo que sea que produce una enfermedad y le va a sacar mediante una serie de procesos el poder de producir esa enfermedad, pero sin tratar de modificar ciertas características a las que son las vacunas tradicionales o combinar, sacarle genes a esa bacteria o ese virus para introducirlo en un virus inocuo, lo que son las vacunas recombinantes, que no nos vamos a meter en este tema, pero para que más o menos entiendan. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a estar introduciendo dentro de un organismo una bacteria o un virus vivo que del lado de afuera tiene las características propias de esa germen o microorganismo que produce esa enfermedad. Mis defensas orgánicas se acoplan a eso y empiezan a producir los anticuerpos para tratar de destruirla de alguna forma. Pero tenemos que tener ciertas características para saber. Cuando mi cuerpo o el cuerpo de un animal nunca estuvo en exposición con una enfermedad, ni nunca se me dieron una vacuna contra esa enfermedad, para mis defensas es algo novedoso, es algo nuevo. Entonces, la primera vacuna que le estoy dando a los animales o que estoy recibiendo yo va a ser para conocimiento, de alguna forma de decirlo de alguna manera. Mis defensas van a analizar ese microorganismo para comenzar a hacer anticuerpos. Entonces, esa primera vacuna en la que estuve expuesto puede llegar a tardar un poco más el efecto, en generar ese efecto. Cuando yo doy el refuerzo de la vacuna, la revacunación, mi organismo o el organismo de los animales ya conoce a la enfermedad, ya estuvo en contacto, entonces actúa más rápido porque ya tiene la materia prima para armar los anticuerpos que me van a defender. Entonces, el refuerzo actúa más rápido, ¿entienden? Entonces va a estar atento a cuando me aparece. Por eso es importante los refuerzos. En base a todo esto, puedo decir o sacar una serie de conclusiones. Por ejemplo, primera característica, me puede levantar fiebre. No siempre. A los animales también. No siempre. Porque, vuelvo a decir lo mismo, bacterias, virus, todo vivo de alguna forma. Antes hacían a virus muertos, pero no generaban tanto anticuerpo. Ahora se habla de virus
o bacterias atenuadas, lo que yo decía antes de que se le baja el poder infeccioso, pero siguen estando vivo, entonces me puede levantar fiebre. Y muchos la primera no le ha levantado fiebre y le ha levantado fiebre al refuerzo o viceversa. Por eso digo que acá es importante el tema del organismo. Segundo, si yo no me vuelvo a exponer a esa enfermedad, entonces el poder que tiene mi organismo para generar anticuerpos va empezando a decaer. Por eso existen para ciertas enfermedades revacunación al año o más tiempo, como para hacerle recordar al organismo que levante esos anticuerpos y los mantenga siempre activos. Y la tercera característica depende del organismo, como dije hace un rato. Ese poder de fabricación de anticuerpos va a estar también, ¿cómo les puedo decir?, influenciado por cuántas enfermedades tiene la vacuna, cómo está el medio ambiente, si el animal está pasando por algún otro estado o no, si estuvo recibiendo algún psicofármaco, lo que sea, pero nunca protege el 100%. Y hay predisposiciones, por ejemplo, en ciertas líneas genéticas de perros de Rottweiler, ciertas vacunas contra, por ejemplo, el parvovirus, suele producir niveles menores de protección que otras razas de perro o que otras líneas genéticas también de la misma raza. Entonces, hay varias condiciones que hacen que no me proteja al 100%. Por eso es que muchas veces, estando vacunado, se puede enfermar. Pero hay una gran diferencia. Si yo contraigo la enfermedad y no estoy vacunado, la voy a pasar muy mal, hasta me puedo morir si la enfermedad tiene una alta mortalidad. Ahora, si estoy vacunado y contraigo la enfermedad, ya, aunque me haya enfermado igual, tengo un nivel de defensas desarrollado que va a hacer que no la pase muy mal la enfermedad. Entonces, eso es lo primordial. Y por eso, para eso, hay que revacunar en tiempo y forma. Cuando digo tiempo y forma, no es exacto, puntual. Puedo retrasar unos días, una semana y eso, pero no dejarme pasar años enteros cuando una vacuna, vamos a imaginar, una X enfermedad haya que dar una vacunación anual y yo me haya dejado pasar 4 o 5 años. Ahí mi cuerpo no lo va a recordar. Ahora, si es una vacunación anual y me dejé pasar un mes, sí, mi cuerpo va a recordar a esa vacuna. Y bueno, y acá terminamos un poco de toda esta información. Se me ocurrió dar este detalle y acuérdense, no es lo mismo una inyección que una vacuna. Recuerden eso, no es lo mismo una inyección que una vacuna. Entonces, tengan presente eso. Y sin más que decir, nos estaremos viendo en la próxima reunión acá por estos videos y espero que les interesen estos temas que no estoy hablando ya, van algunos videos que no hablo de una especie en general, pero que hace a la salud de los animales o a ciertos consejos de los animales. Nos vemos para el próximo video. Hasta luego.